Vamos a ver ahora cómo localizar, si es que las tiene, las asíntotas verticales de una función. Bien, las asíntotas verticales de una función suelen aparecer en un número concreto, es decir, en un valor en x, en un valor a de la función, ¿de acuerdo? Es decir, es el lugar donde suelen aparecer y aparecen en esos lugares, en esos puntos donde el límite de la función o los límites laterales o alguno de ellos, como veis aquí, nos dé como resultado o más o menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que sucede es que en ese valor del eje x, en x igual a, la función va a tener una asíntota vertical. Claro, a la hora de localizar las asíntotas verticales, pues evidentemente nos aparece un problema y es que en qué lugar del eje x buscamos, es decir, si nosotros tenemos una función, en qué lugar del eje x es donde puede ser que aparezca una asíntota vertical. Es decir, el asunto es indicar o cómo localizar ese lugar del eje x donde va a aparecer esa asíntota. Bien, suelen aparecer las asíntotas verticales en aquellos valores que no forman parte o en los que la función no está definida, es decir, que no forman parte del dominio de la función, como veis aquí, que no forman parte del dominio de la función, que no tienen imagen. Es decir, esos lugares son los adecuados para que puede ser que aparezca una asíntota vertical. Y en el caso de las funciones definidas a trozos, también sucede que en los puntos donde se cambia de un trozo a otro, ahí también son lugares donde puede aparecernos una asíntota vertical. Es decir, a nosotros nos dan una función, si es una función definida a trozos, debemos de mirar qué números o en qué números la función no está definida, es decir, no forma parte del dominio de la función, y también debemos mirar en los puntos donde se cambia de un trozo a otro. Y si no es una función a trozos, pues lo que miramos es qué números no pertenecen al dominio de la función. Y en esos números realizaremos estos límites, de manera que si alguno de ellos o ambos nos sale o más o menos infinito, nos estará diciendo que en ese punto hay una asíntota vertical. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver en esta función que tenemos aquí, en la función f de x igual a 2x menos 1 partido por x cuadrado menos x menos 2, vamos a ver si esta función tiene alguna asíntota vertical. Para ello, tal y como he dicho, tenemos que ir a ver el dominio de esta función. Como es una función, como estáis viendo, racional, es decir, un cociente de polinomios, esta función no puede o no existe en aquellos puntos en los que el denominador valga cero, porque donde el denominador valga cero nos implicaría dividir entre cero y la división entre cero no la podemos realizar. Por lo tanto mismo, lo que tenemos que hacer es preguntar, como veis aquí, al denominador cuándo vale cero. Esto es una ecuación de segundo grado. La A vale 1, la B vale menos 1 y la C vale menos 2. Aquí tenemos el proceso de realización de la ecuación y nos salen dos valores, 2 y menos 1. ¿Qué sucede en el valor de la x2 y en el valor de la x menos 1? Pues que la función no existe, es decir, dicho de otra manera, el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 1 y el 2. Pues bien, este menos 1 y este 2 son los lugares indicados donde podría ser que apareciese una asíntota vertical. Vamos a hacer entonces, como veis aquí, en este desarrollo, los límites de la función cuando x se acerca al menos 1 por la izquierda y por la derecha, aquí lo tenéis, y los límites cuando x se acerca al 2 por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver y vamos a obtener estos límites. Vamos a explicar el proceso de realización de estos límites y vamos a comprobar que efectivamente en estos puntos tenemos o vamos a tener asíntotas verticales. Vamos a
explicar la realización de este límite. Antes de comenzar, al hacer un límite como el que tenemos aquí, lo primero que hacemos es sustituir la x por -1. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y si esto nos da un resultado, este número que nos dé será el límite de la función cuando x se acerca a -1 por la izquierda o por la derecha, porque en este caso sería indiferente. Pero lo que vamos a observar es que, como anteriormente hemos realizado una ecuación, sabemos que lo que va a suceder es que este denominador nos va a dar 0, es decir, aquí tenemos -3 partido por 0. Esto es una indeterminación, es decir, ahora mismo no hemos calculado nada, ¿vale? Esto es una indeterminación y lo que tenemos que hacer en este caso, en este tipo de límites, lo veremos más adelante en el tema, lo que hacemos es, este tipo de indeterminaciones, un número partido por 0, su fin es o que va a ser más infinito o que va a ser menos infinito, incluso puede que el límite no exista. En el caso de los límites laterales, la única solución es que dé más infinito o menos infinito, pero vamos a averiguar cuál de los dos es. Para ello, porque evidentemente cuando un número lo vas dividiendo por números que se están acercando al 0, pues o bien la división es cada vez más grande y se dispara hacia más infinito, o es cada vez más negativo y se dispara menos infinito. Eso simplemente depende del signo de la división. Entonces, vamos a aprovechar que anteriormente hemos encontrado las raíces de este polinomio, que son 2 y -1, que son los números precisamente que nos sirven para mirar localizar las asíntotas verticales, y lo que vamos a hacer es aprovechar eso para factorizar el polinomio. Es decir, este polinomio, como tiene un 1 en su término principal, pues es x menos una de sus raíces por x menos la otra, es decir, menos 1. Con lo cual este polinomio es x menos 2 por x más 1. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión para hacer el límite que tenemos planteado aquí. ¿Por qué? Pues porque va a ser más fácil de esta manera determinar el signo, porque, vuelvo a repetir, este límite con este tipo de indeterminación o va a ser más infinito o menos infinito. ¿De qué depende? Del signo de la división. Si el signo es positivo será más infinito, y si el signo de esta división, cuando la x se acerca al 1 por la izquierda, es negativo, será menos infinito. Antes de seguir, debemos de tener claro que nos estamos acercando al -1, que está aquí, por la izquierda. Es decir, damos valores a la x a este lado del -1. Es decir, para hacernos una idea, los números que están aquí son -1,1, por ejemplo, o -1,2. Son los números que están a la izquierda del -1. Es decir, estos son los números que estamos poniendo en esta x, y que es importante que los tengamos claros porque son los que nos van a dar el signo, que es lo que buscamos de este cociente. Bien, si observamos, al acercarnos al -1, el numerador, ya lo hemos hecho aquí antes, el numerador está cerca del -3, es decir, el numerador es un número negativo. Es decir, este numerador es un número negativo porque sus números están cerca del -3. Y vamos a ver el denominador. El denominador está formado por un producto de 2. Si colocamos números como -1,1 o -1,2 aquí donde está la x, aquí pondríamos -1,1, en este primero de aquí, -1,1, -2. Es decir, esta operación es un número negativo, como estáis observando. Y x más 1, si yo le pongo aquí -1,1 más 1, esta operación, como estamos en números a la izquierda del -1, también sale negativa. Claro, negativo por negativo es positivo, y eso quiere decir que el denominador nos va a dar signo positivo siempre que estemos a la izquierda del -1. Signo positivo entre el numerador, que es negativo, este límite es menos infinito. Vuelvo a repetir que dependía del signo que tuviera. De la misma manera, podemos hacer, y vamos a hacer, el límite cuando x se acerca al -1 por la derecha, de la misma expresión.
y siguiendo los mismos pasos. Es decir, nos interesa saber el signo de esta expresión, ¿vale? Ahora, antes de seguir, tenemos que tener claro que estamos a la derecha del menos 1, es decir, por aquí, números como menos 0,9 o menos 0,8. Es decir, estos son los números que están acercándose al menos 1, pero a su derecha. Y vamos a estudiar, igual que antes, el signo de esta expresión. Volvemos a lo mismo. El numerador va hacia el menos 3, por lo tanto es negativo. Vamos a ver qué sucede con el denominador. Si nosotros ponemos aquí, donde está esta x, números como menos 0,9 y menos 0,8 que tenemos aquí, pues entonces al poner aquí estos números, esto sale negativo y le añadimos un número negativo, menos x menos 2 es negativo. Pero, ¿qué sucede en x más 1? Pues que si ponemos números como menos 0,9 y le sumamos el 1, resulta que esto sale positivo. Es decir, esto es negativo, que es esta expresión, por positivo, cuyo resultado es negativo. Y negativo entre negativo es positivo, este límite es más infinito. Bien, esto nos confirma dos cosas, que en x igual a menos 1 tenemos una asíntota vertical, porque alguno de estos límites, en este caso los dos, han sido más infinito o menos infinito, y nos confirma otra cosa más, que a la izquierda del menos 1 los valores de la función se van a ir hacia menos infinito del eje y, y a la derecha del menos 1 los valores de la función se van a ir hacia más infinito del eje y. Es decir, que vamos incluso a poder hacer un esbozo de la gráfica de la función. Vamos a volver a los apuntes para que veamos esto. Bien, aquí tenéis resumido el resultado de lo que acabamos de calcular. De igual manera y procediendo de la misma forma, calcularíamos los límites acercándonos al 2 y observamos esto. Y eso nos confirma, como estáis viendo aquí, que en x igual a menos 1 y en x igual a 2 hay asíntotas verticales. Aquí tenemos el menos 1 y aquí tenemos el 2 y en estos puntos hemos pintado ya estas guías verticales, estas rectas verticales que son las asíntotas verticales. Y observad que, vuelvo a repetir, que GeoGebra nos dibuja la gráfica entera, pero nosotros no tendríamos por qué saberlo. De hecho, lo único importante es que cuando nos acercamos al menos 1 con valores a la izquierda, la función, si estáis viendo, se nos va hacia menos infinito. Se va a aproximar a esta recta, pero yéndose hacia el menos infinito del eje y. Mientras que, si nos aproximamos con valores a la derecha del menos 1, la función se nos dispara hacia más infinito. Eso es exactamente lo que hemos visto en estos límites de aquí. Que cuando nos acercamos al menos 1 por la izquierda nos vamos a menos infinito, cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha nos vamos a más infinito. De igual manera, y haciéndolo de la misma forma, vemos que si nos acercamos al 2 por la derecha, la función se nos dispara hacia más infinito. Aquí está, esto en vez de un menos sería un más, porque aquí sale más infinito, que es esto que tenéis por este lado. Mientras que si nos acercamos por la izquierda del número 2, la función se nos dispara o se va hacia menos infinito. Es decir, esto es lo que nos están diciendo los límites que acabamos de calcular. Y esta es la forma de encontrar las asíntotas verticales de una función si es que las tiene. Repito, no siempre las funciones tienen asíntotas verticales.